Buenas tardes. Gracias, compañera presidenta. En primer lugar, quiero agradeceros a todos y a todas vuestra presencia en este acto. A aquellas personas que estáis aquí físicamente y a quienes están en una sala adyacente, también observando este Congreso de la Unión General de Trabajadores. Quiero agradecer la presencia de representantes de partidos democráticos, de instituciones. Creo que su presencia aquí denota, acredita que la UGT es una organización muy importante. Porque, bueno, estamos en miércoles por la tarde, sé que en las administraciones, en los partidos políticos, en las organizaciones empresariales, pues hay muchas tareas, ¿no? Y, por lo tanto, en el Congreso de los Diputados especialmente hay tareas. Por lo tanto, creo que podríais haber cumplido con el protocolo y hubiéramos tenido que aceptar, efectivamente, vuestra ausencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo, honestamente, que habéis venido empujados por algo que va mucho más allá del protocolo. Y os quiero, por lo tanto, agradecer profundamente este gesto de afecto y de respeto a la Unión General de Trabajadores, que es lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente me importa. Yo, como sabéis, voy a desarrollar esta intervención, que es la primera que voy a desarrollar en este Congreso, pero también es la última intervención pública que voy a desarrollar como secretario general de la UGT. En mi caso no es una intervención probablemente, como ha dicho el compañero Cubillo. La mía es con seguridad la última intervención pública y os puedo decir que para mí este es un momento muy especial, es un momento muy importante. Mirad, yo creo que lo sabéis todas y todos. Al menos a mí me ha ocurrido, creo que prácticamente a quienes tenemos que hablar en público, a cualquier nivel, tenemos temblores en las piernas y temblores en la voz. Yo al menos, desde el principio, he tenido temblores en las piernas, he tenido temblores en la voz y creía que se me iban a ir quitando con el adiestramiento, con el tiempo. Creo que se me ha quitado el temblor de la voz, aunque sigo teniendo voz poquita pero desagradable. Eso no lo he podido corregir. Pero los temblores en las piernas los sigo teniendo y en este momento, por lo tanto, de manera especial, ¿no? Y eso es simplemente un gesto de consideración, de respeto y de afecto a aquellas personas que están oyendo mi intervención, pero digo especialmente a los y las representantes democráticos de mi organización, de la Unión General de Trabajadores, los delegados al 42 Congreso de la UGT. Yo desarrollo una actividad muy importante, la actividad sindical. Ya lo decía mi compañero y amigo Ignacio. Yo lo voy a decir de otra manera. El sindicalismo o la acción sindical es como el aire que respiramos. Prácticamente nadie lo nota, salvo que a otros les falta. Por lo tanto, si en algún momento el sindicalismo confederal y de clase faltara a las trabajadoras y a los trabajadores de este país, lo iban a notar de manera dramática. Por lo tanto, creo que lo importante en las organizaciones sindicales, lo importante en organizaciones democráticas de trabajadores y trabajadoras como la nuestra, es reconocer si el objeto político, el objeto democrático, el objeto social, el objeto laboral, los sujetos a los que te dirigías, a los que quieres representar, tienen vigencia. Y tenemos que manifestar que tienen absoluta vigencia. Por lo tanto, a pesar de las luces, de las sombras, el movimiento sindical tiene absoluta vigencia.
Mirad, este año se cumplen 150 años de la celebración de la primera reunión de la Asociación Internacional del Trabajo. Fueron 70 trabajadores, la mayoría eran suizos, porque se celebró en Ginebra, había otro puñado de franceses, y se reunieron para hablar de la explotación del trabajo de los hombres, particularmente de los niños y de las mujeres. Se reunieron para hablar de las jornadas agotadoras, pero se reunieron también especialmente para hablar del instrumento de defensa en el progreso y en la mejora de las condiciones laborales, en la asociación obrera. Aquella tuvo un desarrollo efímero, pero bueno, 140 años después nos reunimos en Viena, 304 sindicatos de 153 países representando a 168 millones de trabajadores y constituimos la Gran Confederación Sindical Internacional. Y allí nos reconocimos en el ámbito del movimiento sindical por encima de las diferencias ideológicas y, lógicamente, coincidíamos en el objetivo fundamental que era la defensa de la dignidad del trabajo. El sindicalismo ha evolucionado, pero sigue siendo aquella cadena noble de unión en la lucha por la dignidad de los seres humanos. Y en esa lucha, en la que participan millones y millones de trabajadoras y trabajadores, hay, desgraciadamente, a nivel mundial, situaciones que son prácticamente idénticas a las de 1866, a las de hace 150 años. Y eso, por lo tanto, nos debe de servir de particular acicate para seguir defendiendo el trabajo sindical. Hace 128 años que se creó la Unión General de Trabajadores en Barcelona, una organización vinculada a la solidaridad, enemiga de los populismos, enemiga del racismo, enemiga de la xenofobia, amante de la fraternidad, la Unión de Proletarios. Nuestro fundador, Pablo Iglesias, el 14 de agosto de 1888, fue el que propuso, frente a otro nombre que se podía haber planteado, y de hecho se planteó el de la Federación Nacional Española, nuestro fundador propuso el nombre que actualmente tiene nuestra organización, la Unión General de Trabajadores de España. Yo, compañeras y compañeros, soy secretario general desde el año 1994. ¿Por qué estoy aquí? Pues estoy aquí porque me lo propuso mi compañero y amigo Nicolás Redondo. Y yo me comprometí con él, me comprometí con aquella comisión ejecutiva confederal y para mí aquello fue un gran honor. Algo muy importante. De hecho, como en la Unión General de Trabajadores a veces pasan esas cosas, tuvimos que hacer una especie de repetición del Congreso y fuimos a un Congreso extraordinario un año después, en el año 1995, en el que hubo 2 candidaturas. Y yo recuerdo que dije, compañero y amigo Nicolás, una frase que fue la siguiente: a mí al menos, aunque solo lleve un año en el ejercicio de mi cargo, no me van a arrebatar haber sido el sucesor de Nicolás Redondo. Y bueno, aquí seguimos. Yo quiero agradecerle a la comisión ejecutiva del compañero Nicolás y al resto de comisiones ejecutivas el afecto, el respeto y el apoyo que han mantenido con la comisión ejecutiva confederal o las comisiones ejecutivas confederales que yo he ido encabezando de manera sucesiva en situaciones muy complicadas y muy difíciles. Yo a veces digo que a partir de ahora voy a reivindicar mi derecho al aburrimiento,
probablemente con permiso del Padre Ángel, porque hemos estado hablando de, como él me decía, yo estoy cerca y lejos de la Iglesia, porque está de párroco en la iglesia de San Antón, pero está dedicada a otra actividad. Y yo le decía, entonces yo puedo estar cerca y lejos del sindicato, porque el sindicato está al otro lado de la acera, y si colaboro con él, con el Padre Ángel, estará cerca y lejos del sindicato. Pero sobre todo voy a reivindicar mi derecho al aburrimiento, porque efectivamente han sido etapas muy complicadas, pero bueno, no voy a hablar de esas etapas complicadas. El discurso de un secretario general saliente, definitivamente, para mí al menos es muy complicado, porque tampoco se trata de elaborar una serie de propuestas, tampoco se trata de dar consejos, porque para equivocarse nadie necesita ayuda. Por lo tanto, os voy a comentar algunas vivencias y algunas reflexiones que creo que pueden tener interés de futuro, e intentaré no ser excesivamente largo. En primer lugar, he tenido vivencias magníficas, magníficas. Este país, España, en el año 2016, a pesar de los pesares y de los graves problemas, es mejor que el del año 1994. Es mejor. Aunque solo sea por una razón, porque entre 1994 y el 2016 ha habido un cambio hacia la diversidad en nuestro país espectacular, que ha sido la llegada de 5 millones de trabajadoras y trabajadores inmigrantes a compartir con el pueblo trabajador español un destino común. Y ese ha sido uno de los grandes cambios en sentido de progreso que ha habido en este país. Y ha habido otro elemento también, a mi juicio, importante, solo voy a mencionar dos, que además tiene una relación, lógicamente, circunstancial con mi cargo. Yo estuve, no en la primera manifestación del orgullo gay, que ha habido muchas y muy duras, pero en la primera que tuvo potencia y expansión democrática al 100%, que creo que fue en el año 2001 o en el año 2002. Aquello significó también un salto cualitativo en el reconocimiento de la igualdad, desde, a su vez, el reconocimiento de la dignidad en la diversidad. Y quiero eso también ponerlo aquí de manifiesto. Luego, compañeros y compañeras, tengo que destacar algunos elementos, como es mi experiencia en relación con el valor del diálogo social, en la búsqueda del consenso. Y en ese sentido, creo que yo al menos he hecho un aprendizaje, para mí muy importante, que es el de defender tus intereses, defender tus posiciones, pero intentando ponerte en lugar del interlocutor. Porque si te pones en lugar del interlocutor es más fácil llegar a acuerdos. Y nosotros, sinceramente, ni nosotros ni comisiones hemos utilizado la técnica de implantación de cordones sanitarios, porque a nuestros interlocutores nunca los hemos considerado como contaminados, como apestados, ni ellos nos han considerado a nosotros, digamos, del mismo jaez. Y eso creo que ha sido importante para consolidar una cultura de diálogo y de consenso social en el ámbito laboral, que creo que sigue siendo fundamental y que nos permite explicar avances probablemente insuficientes en nuestro país en materia económica, social, laboral, etcétera. Nosotros hemos vivido una crisis durísima, lo decía Ignacio. Yo desde el año 1994 pues he vivido episodios de crisis, incluso con anterior, pero creo que quizás haya sido la crisis en la que más hemos sufrido, porque a su vez era en la que estábamos menos preparados. Yo creo que estábamos embarcados en una especie de ilusión, de espejismo colectivo, de que el crecimiento económico se iba a mantener de manera permanente y que efectivamente el sentido del progreso de la nación iba a ir siempre, siempre en la dirección positiva. Y creo que la recesión económica ha sido tan brutal que defensas, autodefensas psicológicas que tenía el pueblo trabajador español en crisis anteriores, en este caso, como estaban debilitadas, ha provocado también que el impacto sea mayor. Sin duda, el impacto, sobre todo y fundamentalmente, ha sido brutal en el terreno de los
derechos y de las condiciones económicas concretas, en términos de salarios, aumento de la precariedad laboral, debilitamiento de servicios públicos esenciales y tal. Y, en ese sentido, decir que en esta última etapa nuestra valoración del papel y de la función del Gobierno es una valoración muy negativa, y decir lo que pensamos, y lo que pensamos en realidad en ningún caso es una expresión de falta de respeto ni de menoscabo a la ministra de Empleo que está aquí con nosotros. Ha habido un Gobierno con mayoría absoluta, un partido político con mayoría absoluta en muchos ámbitos, que ha desarrollado una pulsación autoritaria, a mi juicio, muy fuerte, políticas ultraconservadoras, y no solo se tomaron medidas, no se tomaron para amortiguar los efectos de la recesión económica y los efectos de las políticas que emanaban de Bruselas, sino que se tomaron medidas que no amortiguaron, sino que agravaron la situación económica y social en nuestro país, más allá de Bruselas. Pero en estas fechas los gobiernos envejecen muy pronto. Y años después, en el año 2014, el Gobierno ya nos necesitaba. Y el Gobierno nos tuvo que llamar. Es verdad que en el año 2012 tuvieron que producirse 2 huelgas generales. E incluso tengo que manifestar que se dio una circunstancia muy singular, que la presidenta del Gobierno alemán nos recibió con anterioridad al presidente del Gobierno de España. Y yo creo que todo aquello, en cierta medida, ayudó a que pudiera cambiar la situación. El Gobierno llegó a la conclusión de que necesitaba el movimiento sindical para impulsar un cambio en el modelo de crecimiento, para relanzar la industria y para poner en marcha programas muy importantes vinculados a iniciativas europeas como era el Plan de Garantía Juvenil. Pero tengo que decir que los resultados a la postre han sido poco significativos. Y ahora, tras las elecciones generales del 20 de diciembre, hay una situación política inédita para nuestro país. La mayoría absoluta ya no existe. Ya no existen las mayorías absolutas. Por lo tanto, se puede decir aquello de la mayoría absoluta ha muerto, viva el diálogo, el pacto y la transacción. Y lo digo para que cambie, para el cambio, sin ningún tipo de matices, para imprimir un cambio de rumbo en la situación. Pero simplemente quiero hacer una consideración, que la he dicho ya con anterioridad. Nosotros no hubiéramos nunca llegado a un acuerdo en materia, por ejemplo, de pensiones o en materia de salarios con el presidente de COE, con Juan, con Antonio Garaventi, el presidente de CEPIME, si hubiéramos intentado pactar descalificando, es decir, si primero hubiéramos descalificado y luego hubiéramos tendido la mano. Esa es una situación que normalmente no funciona. Y yo creo que estamos en una situación en la que, como me ocurre a mí, por razones generacionales, hay partidos que están en edad de desaprender viejos hábitos y partidos que necesitan aprender. Y, a mi juicio, generar una nueva cultura de relaciones políticas en nuestro país ante esta situación inédita. Y yo creo, como decía, que son urgentes los cambios. Urgente el cambio de rumbo. Es muy urgente un cambio a favor de la regeneración democrática. Recuperar el ejercicio de un derecho fundamental, como es el ejercicio del derecho de huelga. Aquí se han mencionado a los 8 de Airbus, pero todavía quedan casi 300 personas perseguidas por el ejercicio de un derecho fundamental, como es el ejercicio del derecho de huelga. Y eso forma parte de la regeneración democrática de nuestro país. Y luego, compañeros y compañeras, hay una situación que también, a mi juicio, hay que tener en cuenta.
El partido del Gobierno acumuló, como mencionaba anteriormente, una mayoría absoluta aplastante, con un programa. Bueno, hay que tener en cuenta que el movimiento del 15M fue seguido de una serie de elecciones donde fue el Partido Popular el que acumuló una mayoría absoluta. ¿Pero qué ocurrió? Lo que ocurrió es que 8, 9 o 10 días, no sé si menos después de las elecciones, empezó a hacer justo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral. Y en ese sentido, esa traición al programa que presentó a la ciudadanía, creo que ha sido, junto con la corrupción, uno de los orígenes de la desafección democrática que hay en nuestro país. De la desafección. Y eso, a mi juicio, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Que a partir de aquella situación la gente quiera participar, que la gente habla de decidir, tiene todo el sentido. Todo el sentido. Porque si emites un voto en una urna y luego se hace lo contrario de lo que indicaba el programa de aquel partido en el que has depositado tu confianza, la gente no se fía. Y la gente quiere vigilar, la gente quiere participar, la gente quiere decidir. Pero yo digo, decidir todos juntos, el conjunto del pueblo trabajador español. Ese tiene que ser, compañeras y compañeros, necesariamente el camino, y desahuir políticas populistas y demagógicas que piensan que por caminos parciales, por un apartadero, se puede llegar a un mejor destino. En el marco de la globalización económica no se puede llegar a mejor destino si nos rompemos o nos fragmentamos. Ya lo decía el compañero Emilio Caballo, no es la época de crear muros, ni en Europa, ni en España, ni en ningún sitio. Es la época de la igualdad, de la unión y de la solidaridad entre las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Y yo creo que eso en la UGT está fuera de toda duda. Y es un valor que compartimos de manera unánime el conjunto de afiliadas y afiliados de la Unión General de Trabajadores. Y hay temas a los que nos van a llamar. A mí ya no me van a llamar, porque yo no seré el secretario general. Pero se forme o no se forme gobierno, ya hay una subcomisión parlamentaria o una comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Y como hay una comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, nos van a llamar. Y tenemos que defender el sistema de pensiones, como siempre lo hemos hecho, como un derecho subjetivo, un derecho vinculado a las personas, un sistema de solidaridad intergeneracional que hay que interpretarlo en términos de reforzamiento de la cohesión social entre las personas de nuestro país. Y lo que tendremos que discutir no es, como ya están apuntando tambores de guerra, cómo recortar pensiones. No, al contrario, que en la crisis económica hemos comprobado que son un pilar fundamental para la subsistencia de cientos de miles de familias de trabajadores y trabajadoras españolas. No, es cómo mejorar la financiación y todo eso, compañeras y compañeros, dentro de la Constitución española. Porque ¿sabéis lo que ocurre? Tenemos una Constitución magnífica, magnífica. Nos protege incluso frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Es la Constitución española una Constitución que incorpora la huelga como el ejercicio del derecho fundamental. Creo que no hay ninguna Constitución en Europa que tenga esa característica. Probablemente tampoco que reconozca a las organizaciones sindicales y patronales como representantes del interés general. Probablemente tampoco haya una Constitución que reconoce la negociación colectiva como un mecanismo de protección colectivo de carácter general para todas las trabajadoras y para todos los trabajadores. Y no habrá muchas constituciones, bueno, el Tratado de la Unión sí,
donde se especifique el objetivo del pleno empleo. Yo me siento protegido por la Constitución. Y cualquier modificación de la Constitución hay que hacerla dentro de la Constitución, porque efectivamente la Constitución, como cualquier cuerpo social vivo, necesita ser actualizado para darle respuesta a las necesidades y anhelos de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país. Es urgente, compañeras y compañeros, la reconstrucción social. Urgente el reconocimiento de un derecho subjetivo para resolver la problemática de más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país. La mayoría son mujeres, 2/3, vinculadas a la seguridad social. Urgente reconstituir los servicios públicos. Es muy importante consolidar el crecimiento económico con la creación de empleos de calidad. Ha habido ya un tiempo excesivamente largo por el cual se ha pretendido anteponer la cantidad de empleo en relación con la calidad de empleo. Y ha sido un error manifiesto, porque está claramente comprobado que los países de alta calidad laboral, como pueden ser los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, etcétera, tienen una alta tasa de ocupación y una gran calidad en empleo y en salarios. Y países que tienen una baja calidad laboral, como es el caso de Estados Unidos, pues tienen unos niveles aterradores de precariedad laboral. Y necesitamos impulsar iniciativas para el fortalecimiento de la industria, que está directamente vinculada al impulso de la ciencia y de la formación. Y cambios laborales. En relación con la reforma laboral, un grupo de abogados publicó un artículo alertando sobre lo que esta reforma suponía y dándole relevancia a lo que significa el derecho del trabajo y la seguridad social. Decían en ese artículo: el derecho del trabajo, juntamente con la seguridad social, se había convertido en el recambio civilizado de las revoluciones sociales decimonónicas y vino a conquistar pacíficamente, con sus normas, nuevos espacios de justicia social. El derecho del trabajo trataba de canalizar la confrontación que comporta la misma naturaleza del trabajo por cuenta ajena y proporcionaba amparo al trabajador, que se proponía establecer una relación laboral desde una posición solitaria, aislada y, por lo tanto, débil. El derecho disciplinaba, además, la acción colectiva de los trabajadores a través de la dinámica social. Este grupo de abogados afirmaba, y yo comparto, que con la reforma laboral corríamos el riesgo de que en muchas empresas las relaciones laborales vuelvan a parecerse más a un sistema feudal que a una democracia moderna. Por lo tanto, hay que derogar la reforma laboral. Y hay que reponer derechos. Y a partir de ahí hay que negociar un nuevo estatuto de los trabajadores, como decía mi compañero y amigo Ignacio. Y creo que hay otro elemento importante, urgente, en torno al cual creo que se podrían establecer coincidencias. Yo creo que todos reconocemos que la política macroeconómica y la política económica en general tiene un límite, que son las políticas que se marcan por parte de la Unión Europea. Y por lo tanto yo creo que un cambio de gobierno sería muy importante para recuperar en otra dirección peso y protagonismo político por parte de nuestro país en Europa. Lo creo sinceramente. Creo que para provocar ese cambio de rumbo en la Unión Europea, que haya un cambio de gobierno en España significaría que podríamos propiciar una alianza entre Francia, Italia, Grecia, Portugal y España, que acumulan más del 50% del Producto Interior Bruto de Europa. Y podríamos propiciar un cambio de rumbo y un compromiso efectivo
por el relanzamiento de la economía. Y luego, a mi juicio, hay otro elemento fundamental: recuperar la conciencia moral de Europa. ¿Qué significa recuperar la conciencia moral de Europa? Tratar con humanidad y con dignidad, reconociéndoles el derecho de asilo a las refugiadas y a los refugiados que vienen huyendo de la guerra y vienen huyendo de la miseria. Acabar con esta vergüenza, acabar con la postración moral de los gobiernos de la Unión Europea, acabar con el doblegamiento de los gobiernos de la Unión Europea a las políticas xenófobas y populistas que son los fantasmas que recorren Europa. Eso sería, a mi juicio, también muy importante, estas 4 tareas para propiciar un cambio de gobierno en nuestro país. Y para ir ya concluyendo, porque me estoy alargando, reconozco, demasiado, decir que yo creo, efectivamente, que estamos ya en la restauración del papel de las organizaciones sindicales. Ya estamos en esa fase. Primero, porque en el ámbito de la negociación colectiva somos insustituibles. Y, en segundo lugar, porque para los cambios que hay que impulsar en nuestro país somos muy necesarios. No sé si imprescindibles. Y en ese sentido, compañeras y compañeros, los cambios internos de la Unión General de Trabajadores, el gran cambio organizativo que ya está en marcha, se revela como fundamental. Fundamental. 3 federaciones fuertemente sectorializadas. Este es un cambio estratégico de primera magnitud en la Unión General de Trabajadores. Y para mantener esos cambios, puesto que ya hemos decidido llevarlos hacia adelante, hay que alcanzar un fuerte consenso en el ámbito de la organización. Y nuestra misión tiene que ser recuperar a toda potencia el trabajo por la base. Y hay 3 problemas fundamentales que tenemos que resolver. ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo volcamos los recursos económicos de la organización en las trabajadoras y trabajadores de la pequeña y mediana empresa? Porque en las grandes empresas, en los grandes núcleos, en los grandes servicios, bueno, pues tenemos una sección sindical. ¿Cómo garantizamos la asistencia jurídica a estas afiliadas y a estos afiliados? ¿Y cómo abrimos las sedes del sindicato? Es el AIOU, pero en una situación de restricción económica como la que tenemos, estos son, a mi juicio, elementos absolutamente fundamentales. ¿Y cómo llega la organización? Pues mirad, hay algunos datos que creo que son importantes. Yo cuando alcancé la Secretaría General, el número de mujeres que había en la organización, en representación en el Congreso, era el 8%. Y, sin embargo, teníamos un 27% de afiliación femenina. Había una cuota de sobrerepresentación de los hombres en relación con las mujeres. Bueno, pues ahora estamos a la par. Estamos a la par. ¿Queda camino por recorrer? Sí, claro que queda camino por recorrer. Pero hay que reconocer también los avances, porque los avances te estimulan. Y eso hay que reconocerlo. Mirad, yo que sabéis que visito las empresas, son los momentos más agradables en los que desarrollo mi actividad. Yo he observado que hay mucha más renovación en el sindicato por abajo que por arriba. Por lo tanto, que tenemos potencialidad, ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. De hecho, este congreso también, aunque ahora lo veo en la penumbra, pues también es un exponente de la renovación. Lo veo en la penumbra porque las luces me deslumbran. Y en ese sentido, creo que ese es un elemento importante. Hemos perdido afiliación, sobre todo y fundamentalmente por el impacto de la crisis económica, también por nuestros errores, pero sobre todo por el impacto de la crisis. Pero ha ocurrido una situación paradójica. En el año 2009, la afiliación a la Unión General de Trabajadores era el 5,6% del total de la población asalariada de España. En la actualidad es el 6,2%. Es decir, ha sido tan brutal la destrucción de empleo en nuestro país que en términos porcentuales respecto a la población asalariada, no digo ocupada, pues son los asalariados los que se afilian a la UGT, nuestro porcentaje ha mejorado levemente. Hemos perdido presencia en las elecciones sindicales, el 3%.
Seguimos siendo, junto con los compañeros de Comisiones Obreras, pues dos organizaciones que acumulan el 70% de la representación sindical de este país y se puede decir, por lo tanto, que el fenómeno de diversificación del mapa político no se ha producido, y mira que lo han intentado. No se ha producido en el ámbito del movimiento sindical confederal y de clase. Y nosotros sabemos que esa cifra la podemos mejorar, porque todavía quedan miles y miles de delegados de la Unión General de Trabajadores por elegir, lo sabemos. Se han perdido, hay un 24,5% de actas menos. Por lo tanto, aún teniendo menos recursos, tenemos más posibilidad de trabajar en este sentido. Y creo que se debe también a un cierto relajamiento esta reducción del 3% en el trabajo del sindicato. Y en este periodo yo también, compañeras y compañeros, quiero agradecer un manifiesto de apoyo al UGT que se produjo el 27 de marzo de 2014. Uno de sus párrafos dice lo siguiente. Bueno, el manifiesto se llama En defensa de la actividad sindical y de la UGT. Creo que lo conocéis, pero quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento leyendo un párrafo a los impulsores de este manifiesto. Por todo ello, resulta inaceptable que hoy haya quienes pretendan olvidar u ocultar la imprescindible función económica y social que desarrollan los sindicatos, o que pretendan ponerla en cuestión con indudable ánimo de debilitarla o, aún peor, de hacerla desaparecer, sin contar con que, en demasiadas ocasiones, aquellos que pretenden deslegitimar a los sindicatos son los primeros que pretenden legitimarse mediante acuerdos con ellos. Determinados grupos de interés conservadores deben desistir de su empeño de deslegitimación de las organizaciones sindicales, aprovechando casos concretos y reprobables que pretenden elevar a una categoría general que no responde en absoluto a la realidad. Esto no fue un asunto menor, para nosotros no fue un manifiesto más. Nosotros queremos reconocer la importancia de este gesto porque tuvo mucho valor para la Unión General de Trabajadores. Mirad, compañeras y compañeros, esto creo que lo conocéis y lo conocéis bien. En la organización ha habido actitudes reprobables, pero inmediatamente hay que decir que en la Unión General de Trabajadores no hay ni un solo imputado que se mantenga en su cargo. Es más, antes de que se produjera la imputación, mucho antes, hubo gente que cesó, dimitió o fue expulsada de manera fulminante. Tuviera el carisma que tuviera. Esta es una enseñanza. Segunda enseñanza. Esta organización por abajo tiene una capacidad de resistencia más que acreditada. La flojedad anecdótica ha estado más por arriba que por abajo. La organización ha resistido en pie. Otro elemento, otra enseñanza, compañeras y compañeros, nuestros enemigos, a los que nosotros no consideramos como tales, no tienen límite cuando toman algún tipo de determinación contra la Unión General de Trabajadores. Y, por último, la Unión General de Trabajadores puede fallar, no acertar en la firma de un convenio colectivo, pero no puede fallar en la gestión y control de los fondos públicos y en la gestión y control de las cuotas de las afiliadas y los afiliados. Y tenemos confianza en que no ha habido ilegalidades, en casos como los ERE o como la formación, que no ha habido dolo, que ha podido haber opacidades, que ha podido haber falta de transparencia, que ha podido haber errores, pero tenemos confianza en que se acreditará la verdad y se restituirá, por lo tanto, la buena imagen de la Unión General de Trabajadores. Y por último, creo que debemos de ser muy cuidadosos, también es otra experiencia, con las normas y con las normas de justificación, porque las normas son frágiles. Ya hay algunas experiencias, las normas son frágiles.
Nosotros nos atenemos a esas normas y luego si se revisan las normas nos dejan en situación de indefensión, porque se puede producir 4 o 5 años después. Por lo tanto, hay que ser extremadamente cuidadoso en la participación, en la gestión de programas de formación, de orientación, etcétera, sobre todo y fundamentalmente en el marco de la concertación social. Esa es otra enseñanza que yo al menos quiero depositar en la organización. Y, por último, compañeras y compañeros, nuestro gran activo, la unidad de acción. La unidad de acción. Yo lo tengo meridianamente claro. Estar aquí con nosotros, nuestro compañero y amigo Ignacio, está el compañero Antonio Gutiérrez. Fidalgo me llamó por teléfono y me dijo que os trasladara un saludo. Claro, yo llevo tanto tiempo que he conocido a 3 secretarios generales, ¿no? Pero he aprendido a corregir errores y he aprendido una gran experiencia en el trato con los compañeros y compañeras de comisiones obreras. Yo creo que la gran potencia del movimiento sindical en nuestro país es precisamente esto, la unidad de acción. El reconocimiento desde la pluralidad de la importancia del trabajo conjunto. Y creo que eso nos permite explicarnos que en una etapa de resistencia los daños a los trabajadores hayan sido menores, como en etapas de crecimiento que haya podido haber avances sustanciales en beneficio del progreso de la clase trabajadora de nuestro país. Y, por último, ya termino con agradecimientos profundos, porque creo que este es el momento que corresponde. También se lo diré personalmente a mis colaboradores más estrechos, a Tina, a Carmen, a Jorge, a mi amigo Joaquín, a todas las trabajadoras y trabajadores de la UGT, a todas las trabajadoras y trabajadores de organismos como el IFE, del ISCOS, de la Fundación Largo Caballero, que han padecido con nosotros situaciones muy complicadas y han aguantado muy unidos con su organización, con la Unión General de Trabajadores. Le quiero agradecer a los medios su profesionalidad, lo dije el otro día y aquí lo quiero repetir. Yo he visto cómo han ido evolucionando los medios. Cuando yo llegué aquí había secciones que se llamaban laboral, o se llamaban economía y laboral, o se llamaban trabajo. Ahora si miráis las secciones se llaman economía, o se llaman bolsa, o se llaman dinero. Cuando yo llegué aquí había trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación fijos, con buenos salarios, creo que con buenos salarios, al menos no me dijeron lo contrario. Que además que estaban especializados en el ámbito laboral, no tenían que atender multitud de actividades, multitud de facetas. Ahora la precariedad se ha enseñoreado de manera tal que el freelancer, el trabajador autónomo, el trabajador presuntamente independiente, en los medios de comunicación ya es la norma. Y entonces están supliendo la precariedad con una gran profesionalidad. Yo no he tenido ni buenas ni malas relaciones con las direcciones, pero creo, al menos me he esforzado en tener buenas relaciones porque era una muestra de reconocimiento a su labor entre los periodistas y las periodistas de base. No sé si lo habré conseguido, al menos que no les quepa la menor duda que lo he intentado. Y hoy aquí pues han venido un grupo de amigos míos de Jaén también. Y quiero agradecerles su presencia y, por último, a mi familia, a mi mujer y a mis hijos. Encarna Cándido, Joaquín, Sara, porque esto es muy absorbente, yo creo que todos lo sabéis. Y solo es posible mantener estabilidad emocional si tu familia te apoya, tu familia suple las carencias y tu familia, en cualquier caso, está como el último baluarte que te da seguridad, ¿no? Y por eso yo he podido aquí aguantar 22 años por mi familia, sobre todo por mi familia, y también porque hasta creo que en 7 veces habéis decidido apoyarme con vuestro voto. Vosotros sabréis. Esa es la verdad, ¿no? Y quiero, por último,
agradecerle su compromiso a todos mis compañeros y compañeras de las diferentes comisiones ejecutivas, que lo quiero simbolizar en la comisión ejecutiva actual de la Unión General de Trabajadores. Y también dedicarle unas palabras de cariño muy directo y algo más, y él lo sabe, a mi compañero Manolo, porque yo aprendí a desenvolverme en la jungla de las relaciones internacionales con él. Yo no hablo ni una papa de inglés, maltrato el francés, y por lo tanto pues necesitaba una persona como Manolo que me pudiera ir abriendo camino, y mira por dónde entre él y Emilio Gabaglio, que perpetró aquella estratagema, incluso me hicieron presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, que por cierto creo que es el único país de España donde ha habido 2 presidentes en la Confederación Europea de Sindicatos, Ignacio y yo. Y a las afiliadas y a los afiliados, compañeras y compañeros que sois los que representáis, sin las afiliadas y sin los afiliados no somos nada. Por lo tanto, a las afiliadas y a los afiliados de la UGT. ¡Viva la UGT!